Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues, les damos la bienvenida a nuestra conferencia virtual sobre la declaración exitosa del impuesto del ICA. Hoy contamos con la presencia de Becky Cardoso, socia fundadora de Global Gap, especialista en NIF y en auditoría. Ella estará el día de hoy como moderadora. También les quiero presentar a Juan Carlos Montoya. Él es jefe de fiscalización de ICA en municipios. Él es contador público de la Universidad de los Libertadores, perdón, magíster en impuestos de la Universidad de Manizales. Él será nuestro conferencista el día de hoy. Al finalizar nuestra aula virtual, les invitamos a completar una breve encuesta para evaluar su satisfacción y compartir sus dudas técnicas a través de este formulario. Este lo encontrarán a través del chat y por medio de un QR al finalizar nuestra charla. En pocos minutos comenzaremos nuestra conferencia. Les invitamos a que descubran los eventos y aulas virtuales que hemos preparado para ustedes en www.elisa.com, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales como Elisa Software y también nos pueden contactar por nuestra línea de WhatsApp o nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Y listo, aquí puedes continuar. Bueno, muchas gracias por esta invitación de Elisa a nuestra conferencia sobre el impuesto de ICA. Les cuento que nuestra firma Global Gap ha venido acompañando a nuestros clientes durante más de 14 años con los servicios de revisoría fiscal y auditoría externa, y este es uno de los temas en los cuales nos han hecho consulta, especialmente los clientes que tienen servicios en otros municipios, y ustedes saben que en cada municipio la reglamentación en muchas circunstancias es diferente. Entonces, pues estamos acá para compartir esta experiencia desde Global Gap como revisores fiscales junto con Juan Carlos. Les comento, si quieres pasamos, Juan, porfa. Que nuestra firma Global Gap, como les dije, lleva 14 años acompañando a empresas, sobre todo sucursales del exterior. Tenemos contadores bilingües, sobre todo aquellas empresas que tengan dificultades con sus impuestos y tengan consultas y quieran tener una revisión muy buena de impuestos. También hemos acompañado a estas empresas. Entonces, me da mucho gusto iniciar, Juan. Entonces, iniciemos la charla. Acá queda la información de nuestra empresa. También se las vamos a estar compartiendo eh, por el chat. Si en algún momento quieren hacer contacto con nuestra empresa, requieren de nuestro acompañamiento de revisoría fiscal y auditoría, estaremos con mucho gusto atendiendo sus solicitudes. Entonces, iniciemos y vamos a conversar. Papi. Entonces, como ya les comentó Laura, Juan Carlos tiene una experiencia que es muy diferente a la de nosotros los contadores, porque ya es, a pesar de que él también es contador, es desde el punto de vista de fiscalización. Entonces, él recibe toda la documentación, la información, y es quien empieza a decirnos cuáles son los aspectos que debemos mejorar. Entonces, bueno, adelante, Juan, pasemos a la siguiente, porfa. Listo. Te Listo, muy escuchamos, buenas Juan tardes. Carlos. Buenas tardes, muchas gracias. Como le decía Belki, mi nombre es Juan Carlos Montoya.
Tengo ya más de 10 años en el tema de fiscalización en el impuesto de industria y comercio. He participado en varios estatutos tributarios municipales y pues la charla es para que ayudemos a nuestros clientes a no cometer errores en la presentación del impuesto de industria y comercio. De los aspectos tenemos declarar los ingresos en el municipio que corresponda. Muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta en dónde realmente se hace la prestación del servicio, la comercialización del bien, en el tema del transporte y en el tema de industria, porque hay que realmente saber qué es lo que estamos prestando para la hora de liquidar el impuesto de industria y comercio. Entonces tenemos que el primero es el comercio. El ICA se paga sobre los ingresos que se generan en cada municipio, de suerte que el municipio no puede cobrar el ICA por ingresos que se generen en otros municipios. A veces los jefes de fiscalización de los municipios te requieren las declaraciones de otros municipios, y recordemos que por ser un impuesto territorial, pues es una declaración privada y no tiene el carácter sino simplemente dentro del municipio a estar fiscalizada. Entonces tenemos que utilizar otros medios de prueba para establecer realmente dónde se causaron o se reconocieron los ingresos en cada municipio. En el tema de los servicios, el ingreso por prestación de servicios es grabado en el lugar en el cual se presta el servicio. En el transporte, el ingreso es grabado en el lugar en el cual pues sale la cosa objeto del transporte, no donde llega, sino de donde sale. Y el tema de industria, el ingreso es grabado donde se produce el bien, independientemente de donde se comercialice. Entonces, cuando vas a hacer el tema de la retención de ICA, tienes que preguntar si el bien es transformado dentro del municipio o por fuera del municipio, para saber si le tienes que hacer retención de ICA o no, y si causa el ICA dentro del municipio o no. Entonces, si yo produzco el bien, pero en un municipio y lo comercializo en otro, el hecho generador y la causación del impuesto se genera es donde lo produzca o donde se transforme. Lo que recomendamos es que el ICA por venta de activos fijos y por exportaciones, tienes que también tener en cuenta que hace base dentro de los ingresos totales o globales o universales, como lo llaman algunos, dentro del formulario, pero en la parte de abajo lo tienes que descontar para que eso no haga base del impuesto de industria y comercio, pero sí hace base para el total de los ingresos, porque nosotros les estamos pidiendo ya información a la DIAN, a las cámaras de comercio, y estamos fiscalizando el total de los ingresos de los contribuyentes. Entonces hay que tener en cuenta que el tema de activos fijos y exportaciones no causan ICA, pero sí son ingresos que se deben de reportar en el formulario. También es importante establecer que no puedo confundir un servicio profesional con una profesión liberal. Y el claro ejemplo es, pues de tantos que hay, es el tema de prestar un servicio profesional para un profesional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los personeros municipales tienen contratados abogados para que le ayuden a proyectar ciertos actos administrativos. Entonces, ahí como tú no firmas como personero, sino como apoyo a la gestión que llaman en algunos municipios, pues ahí estás prestando un servicio profesional y te va a causar el ICA, y por lo tanto, cuando te hagan los pagos, tienes que hacer la retención de ICA. Entonces, es muy importante no confundir un servicio profesional con una profesión liberal, que son dos cosas totalmente diferentes en cuanto al impuesto de industria y comercio. La siguiente, Juan, por favor. Dime. Por favor, ¿nos puedes dar un ejemplo de la profesión liberal? Porque nos diste el ejemplo de servicio profesional. ¿Cuál sería el ejemplo de la profesión liberal? Las profesiones liberales, los contadores, los abogados. Lo que pasa es que eso es una discusión que hay que mirar cómo podemos abordar. Porque si bien es cierto, el Código del Comercio dice que las profesiones liberales, como nosotros, los contadores, los abogados, y tenemos un servicio interpersonal que no necesitamos de nada para prestar
nuestros servicios. El Código del Comercio dice que no somos comerciantes, pero al cambiar el concepto de la prestación del servicio, nosotros estaríamos obligados a pagar el impuesto de industria y comercio y a que nos hagan nuestro RETE ICA, si es agente de retención de ICA, y eso lo tienes que mirar en cada estatuto tributario municipal, nos deberían causar el ICA. Entonces, los dos somos en actividades diferentes, pero en ICA la causación es de acuerdo a la tarifa en todos los municipios. Listo, muy claro, gracias. Para la comercialización se debe tener en cuenta varios aspectos. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio en donde estos se encuentren. Porque muchas veces me dicen no, es que pactamos el precio en este municipio. Recuerde que los vendedores, cuando yo tengo un establecimiento de comercio, por ejemplo, en Medellín, y envío un vendedor a otro municipio, el vendedor no está pactando el precio y ahí no se entiende el ICA. Hay que tener cuidado con eso porque los vendedores no pactan el precio y eso ya el Consejo de Estado se ha pronunciado. Entonces hay que tener en cuenta también que cuando los vendedores salen, el ICA no se causa en la ciudad o en el municipio donde el vendedor va, sino donde realmente lo tengo exhibido. Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio donde se perfecciona la venta, que era lo que les decía en el ejemplo. Entonces, ojo con el tema del perfeccionamiento de la venta o del precio. Por tanto, el municipio se causa en la jurisdicción del municipio en donde se conviene el precio o la cosa vendida. Entonces, hay que tener en cuenta realmente dónde voy a pactar el precio. En las actividades de inversionistas, los ingresos se entienden grabados en el municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se poseen las inversiones. Pues, ojo, porque la OGPP también se ha pronunciado sobre el tema y también hay que pagar ICA sobre las inversiones, pero ¿de dónde están las sociedades de las cuales recibimos el dividendo o la inversión o la rentabilidad? Porque yo puedo tener una empresa o yo puedo ser socio en una empresa en Barranquilla, pero puedo vivir en Bogotá. Entonces, el ICA se puede causar en Barranquilla y no en Bogotá, porque en Barranquilla es la sede de la sociedad donde se distribuyeron los dividendos o donde se generaron esas rentabilidades. Tengo una pregunta, Juan. Dime. Tenemos un caso que es muy recurrente de unas sociedades que son patrimonios de familia y esos patrimonios de familia tienen sus inversiones, por ejemplo, en Panamá, y en Panamá es donde se generan los ingresos y digamos que esos dividendos o rentabilidad sobre la inversión. Y entonces, pero las sociedades están constituidas en Medellín. Entonces, ¿cómo es ese caso? No, porque ahí no causaría IVA y tendrías que reportarlo dentro de los ingresos no grabados dentro del municipio, porque las inversiones están fuera del país y ahí el tema espacial no aplica para el impuesto de industria y comercio. Por lo tanto, tendrías que registrar el ingreso arriba y descontarlo como un ingreso no grabado del impuesto de industria y comercio. Muy claro, súper, muchísimas gracias. El otro ejemplo en las compras es en grandes superficies. Eso aplica para el sector público. O cuando tú compras por internet. Nosotros le hicimos la consulta a Colombia Compra en la mesa de trabajo y nos dijeron que el ICA no se causa en el municipio donde se hace la compra. Por lo mismo, por elemento espacial. Entonces, cuando tú hagas una compra por internet, se entiende que estás en la nube y no cumple con el elemento espacial. Por lo tanto, no causa ni RETE ICA ni ICA en el municipio donde yo lo compre. Eso sí también es claro y el tema de que el tema pues de Colombia Compra Eficiente, cuando nosotros hicimos la consulta, si le teníamos que hacer RETE ICA o no, nos contestaron que no, porque pues se entiende que falta el elemento espacial. Entonces no causa ICA en el municipio donde se compre, sino pues donde la persona venda el bien.
La siguiente, Juan, Juan, porfa. Señora. pero entonces este también sería un tema muy polémico. El ICA sobre las ventas que se hacen a través de páginas de internet, porque por ejemplo, tener un comercio aquí en Bogotá, tener una página web a través de la cual hago estas ventas, pero al final toda la información y donde se materializa la venta y demás sería en Bogotá, a pesar de que Sí, toda la información esté en la nube, porque toda la alimentación que yo hago de la información y demás, pues la hago en Bogotá. Entonces, ahí es donde se tendría que pagar el ICA. O por ejemplo, si yo estuviera físicamente en el municipio y subiera toda la información a un portal y yo hago la venta desde ese municipio y no importa desde dónde se envíen los bienes, pues entonces ahí sí se haría el pago del ICA en el municipio. ¿Estamos de acuerdo? sí, lo que pasa es Pero la que ahí el información tema, está en la nube. exacto, pero ahí el tema de la causación del impuesto como tal se causaría en el domicilio principal del municipio. A lo que me refiero es al tema de que si yo soy agente de retención de ICA, no podría aplicarle retención de ICA porque los ingresos se entienden en el domicilio principal. Me explico. Si yo, mi domicilio principal es Bogotá y yo cargo en la nube mis productos y alguien me compró en Barranquilla sobre la nube, esa persona de Barranquilla, siendo agente de retención de ICA, no me podría generar una retención de ICA porque se entiende realizado el ingreso en Bogotá y no en Barranquilla. A eso hago referencia. No tanto al ICA, sino a la obligación del RTICA. De acuerdo, claro. Muchas gracias. Vale. Y también hay que tener en cuenta que el impuesto de la industria y comercio tiene unos complementarios. En ICA, los complementarios básicamente o regularmente en los municipios son dos, que es el impuesto de avisos y tableros y el impuesto de la tasa bomberil. Tienen que tener cuidado con los porcentajes, porque por ejemplo hay municipios que este año cambiaron la tarifa del impuesto bomberil. Entonces hay que tener en cuenta dónde causa, en qué municipio. Hay que tener en cuenta el tema de los avisos y tableros. Si realmente usted no tiene avisos y tableros, no le causa. Hay unos municipios que el impuesto de avisos y tableros es complementario, en otros no. Entonces tienes que mirar si va ligado al impuesto de industria y comercio o si realmente es al hecho generador de tener pues como un aviso. Entonces tienes que tener en cuenta si realmente te causa o no, porque hay dos situaciones en el tema de avisos y tableros. Hay un concepto del Consejo de Estado donde las tiendas que están dentro de las propiedades horizontales no se causa el impuesto de avisos y tableros porque concluye el concepto que no es al público y que no interfiere en hacer publicidad su establecimiento de comercio, sino que es una formalidad y ahí no causaría. Eso es como el tema básico que he visto dentro de las propiedades horizontales. Entonces, hay un concepto donde en los establecimientos de comercio que están dentro de propiedades horizontales no causa el impuesto de avisos y tableros. Entonces tienes que mirar la reglamentación porque en cada municipio es diferente, si es complementario, si no, y el tema de la tasa bomberil. Tienes que mirar también el tema de los anticipos. Ya hay algunos municipios que están haciendo o que están regulando el tema de los anticipos. En el tema de el porcentaje del anticipo para saber cuánto tienes que descontar el año entrante y funciona lo mismo que en renta. No basta con la sola retención en la fuente que se practique en el municipio, se debe hacer la presentación formal del impuesto. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, no pasa en Bogotá, pero muchas veces un prestador de servicio le hacen la retención de ICA y pues como ese valor es tan pequeño, digámoslo así,
no tienen en cuenta que realmente tienen que cumplir con la obligación formal. Hay municipios donde estamos sancionando a la gente porque no cumple la obligación formal. Tienen que decirle a sus clientes contratistas que reclamen el certificado de RTICA para saber si tienen que cumplir con la obligación formal o no. Independientemente que les hayan hecho el RTICA en el contrato dentro del municipio, también tienen que establecer si tienen que cumplir con la obligación formal o no, porque hay municipios que establecen ciertos topes para que usted no cumpla con la obligación formal porque ya cumplió con la obligación sustancial dentro del impuesto de industria y comercio. Por ejemplo, en el municipio de La Dorada, si tú tienes unos ingresos menores a 10 millones de pesos, no cumplirías con la obligación formal y sí la sustancial, que ya la cumpliste en la retención. Entonces hay municipios que solamente se tiene que cumplir la obligación sustancial y no la formal. Pero si tienes que cumplir la obligación formal, tienes que hacerlo el año siguiente de aplicar el RTICA, porque después te van a requerir por la obligación formal. Entonces tendrás que ahí que pagar la sanción mínima al menos, y ya pues ya está en 498.000 pesos, más los intereses que te corran sobre los complementarios de ICA. Por ejemplo, en Ibagué, el RTICA se hace sobre la tasa bomberil también. Entonces ahí pues le ayudan al contribuyente a pagar su impuesto, pero sí tienes que cumplir con la obligación formal el año siguiente. Me ha tocado sancionar mucho contratista, prestador de servicio, porque se le hace la retención de ICA y al año siguiente no cumplen con la obligación formal. Entonces hay que también tener cuidado con eso. Y pasa también con los contratistas que tienen empresas. Muchas veces hacen un solo contrato, salen y se van, y he detectado que cuando hacen el pago no verifican qué retención de ICA les hicieron y sobre qué tarifa les aplicaron esa retención de ICA. Entonces, como es un valor tan pequeño, he encontrado en algunas auditorías que he hecho que ese valor lo llevan a un gasto bancario. Eso es un error, porque cuando lo llevan a un gasto bancario no identifican que tienen un anticipo de un impuesto donde tendrán que cumplir con la obligación formal. Entonces también tienen que verificar eso. Si tú tienes ingresos en 2 o 3 municipios, pues tendrás que hacer 2 o 3 declaraciones en los 3 municipios donde prestaste el servicio y donde te hicieron el RTICA. Muchas veces, porque eso también lo he encontrado, que el contribuyente me dice, pero es que a mí no me hicieron RTICA, ¿yo por qué tengo que cumplir con la obligación formal? Entonces yo le digo, es que el hecho de que la gente de retención no hubiera hecho el trabajo bien, no quiere decir que usted no tenga que cumplir con la obligación formal y sustancial. Si usted presta un servicio y se causó y la administración municipal demuestra que lo causó dentro del municipio, te va a requerir. ¿Por qué? Porque algunos municipios también están solicitando vía exógena los ingresos o las compras de los contribuyentes que están dentro del municipio. Entonces yo, por ejemplo, vivo en Cali y presto un servicio en Bogotá. Me tocó presentar información exógena en Bogotá, siendo de Cali, sobre los ingresos a las compras de Bogotá. Y ahí va a estar el problema también para el contribuyente, porque ni cumplió con la obligación sustancial en el tema del RTICA, ni cumplió con la obligación formal en el tema del ICA. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. La obligación nace en el impuesto de industria y comercio cuando se desarrolla una actividad grabada, pero hay que tener en cuenta la inscripción en el registro mercantil. Yo me vuelvo sujeto pasivo en el momento en que registro o se hace el registro mercantil dentro de la Cámara de Comercio. Una cosa es que me vuelva sujeto pasivo, otra cosa es que no haya tenido ingresos, porque muchas veces me dicen, sí, yo constituí una sociedad o me inscribí en la Cámara de Comercio y generé mi registro mercantil, pero nunca tuve el ingreso porque el requisito precontractual era el RITS y yo me inscribí, pero no me gané el contrato, entonces no tengo que cumplir con la obligación. Sí, tienes que cumplir con la obligación formal. Al menos presentar el formulario en ceros,
porque si no cumples con la obligación formal, también te van a sancionar. Tú eres sujeto pasivo en el instante en que te vuelves o haces un registro mercantil. Nosotros en los municipios le estamos pidiendo las fechas de inicio o las fechas de inscripción de las sociedades o de los establecimientos de comercio o de las personas naturales que no tienen establecimiento de comercio. Y por ahí también estamos cruzando información y estamos haciendo fiscalización. Entonces, si usted se inscribe con el RITS y no se ganó el contrato, tiene que o cancelarlo o, si no lo canceló, presentar la declaración en ceros hasta que haga la cancelación del RITS. Recordemos que la obligación es del contribuyente. La carga de la prueba la tiene el contribuyente. Entonces, tienes que tener en cuenta de que si haces apertura y no tuviste ingresos, tienes que hacer la clausura para que no te siga generando una causación sobre impuesto, sobre sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio y te tenga que pues causar alguna sanción sobre la obligación formal. La siguiente, por favor. Dentro de las formalidades que hemos observado, hay que tener en cuenta la tarifa a aplicar. Hay algunos municipios que lo tienen por código SIU, hay otros municipios que lo tienen por actividad, entonces ya sea por servicio, por comercialización. Tienen que tener en cuenta porque he encontrado en algunos municipios que lo hacen por código SIU y dentro del estatuto tributario municipal no hay código y por error en la transcripción del estatuto no incluyen algún código o cuando el estatuto está con fecha anterior a la actualización de los códigos. Recordemos que hace poco se actualizaron los códigos, pero hay municipios que no han actualizado los códigos dentro del impuesto de industria y comercio. Entonces también tienes que tener en cuenta que los códigos, si la tarifa está pegada al código, tiene que existir en el estatuto. Yo tuve una discusión tributaria en un municipio porque ellos tenían pegado la tarifa al código y el código no estaba en el estatuto. Entonces yo le decía, de los 5 elementos del impuesto me falta uno que es la tarifa. Y ahí, aunque me tocaba presentar la información, la obligación formal, no me tocaba la obligación sustancial porque le faltaba la tarifa. Entonces hay que tener en cuenta que una cosa es que lo tenga por actividad y otra cosa es que lo tenga por código SIU. Ahora, en el tema del RTICA, lo que yo sugiero es que en la factura informes, si puedes, el código de la tarifa o la tarifa que te aplica en el municipio para que te hagan el RTICA respectivo. Porque, por ejemplo, en Bogotá es el 966, en La Hora es el 4, en Puerto Salgar es el 8. Pero si tú no haces o no informas la tarifa, lo que están optando las empresas es por aplicar la más alta, que es el 1% o el 10 por mil. Pero si tu tarifa es el 4, pues informa cuál es tu tarifa, sea en la factura o en un oficio anexo a la factura, pero debes de informarle a la administración o al agente de retención de ICA cuál es tu tarifa dentro del municipio para que cuando te hagan el RTICA, pues no vayas a pagar de más un impuesto que no tienes que pagar. Si te aplican el 1, pero tu tarifa era el 4 y tu venta fue esporádica, pues no sería justo para el contribuyente que pagues un impuesto mayor. Entonces hay que también tener en cuenta eso. En algunos municipios ya empezaron a sancionar por las firmas. ¿Quiénes tienen que firmar el impuesto, la formalidad o el formulario del impuesto de industria y comercio? En algunos municipios es el contador, en otros es el representante legal, pero no le paramos o no somos juiciosos con ese tema de la formalidad en las firmas. Muchas veces por desconocimiento de la administración, porque la gente en fiscalización son OPS y rotan cada 4 años o cada 2 años, pero hay municipios que ya tienen personal de nómina donde están verificando el tema de las firmas. Recuerden que si la declaración de industria y comercio tienes que verificar en el estatuto tributario la formalidad
en esas firmas la tiene que hacer el contador o el revisor fiscal, el representante legal. Verifica dentro del estatuto quiénes tienen la obligación de firmar esas declaraciones. Obviamente eso no pasa en Bogotá porque hay firma digital, y en los municipios o en ciudades donde haya firma digital pues no hay conveniente en eso, pero en municipios pequeños donde todavía presentamos de forma litográfica tenemos que tener en cuenta ese procedimiento de las firmas, porque ya hay municipios que están dando por no presentada esas declaraciones y pues tendrán que causar su respectiva sanción e intereses. Identificar bien las bases cuando hay más de una actividad. Recuerde que pues una cosa es prestar un servicio, una venta, pero si tú tienes de las dos, pues tienes que identificar, porque de pronto el servicio te puede llegar a pagar o a causar más impuesto en la compra o en el servicio, dependiendo de la tarifa que tengas en el municipio. Ahí en el formulario único del Ministerio de Hacienda, pues están los renglones para que tú clasifiques esos ingresos y le apliques o le asignes la tarifa correspondiente a cada tipo de ingreso. Entonces también es verificar no solamente una tarifa, puede que tú prestes un servicio, hagas una compra, la compra tenga una tarifa y otra compra tenga otra tarifa. Entonces verificar realmente cuáles son las tarifas o cuáles son las los tipos de ingresos que tienes dentro del municipio, porque puede que la compra, pues que compres una cosa o pues que compre otra cosa y sea la misma compra, pero las tarifas sean diferentes de acuerdo al estatuto tributario municipal. Entonces también tienes que tener en cuenta e identificar cuántas bases tienes dentro del impuesto de industria y comercio. Hay que informar la actividad base del impuesto. Como les decía, pues si pueden hacerlo dentro de la factura. Yo ya sé que ahorita las facturas son electrónicas, pero pues si por algún lado puedes informar dentro de la factura o dentro de la factura electrónica en el espacio de observaciones, qué tarifa de ICA te puede aplicar, es mucho mejor para el tema de la retención de ICA. El formulario de RTICA debe tener un instructivo. Ojo con el tema de los logos. A mí una vez me dijeron que no me recibían el impuesto el formulario del RTICA, sobre todo se dan los cambios de administración en el mes de enero. No me querían recibir el formulario del RTICA que porque no tenía los logos de la administración nueva. Entonces lo primero que tienes que pedir es el instructivo por un acto administrativo del secretario de Hacienda o del que tenga las facultades. Si no, realmente la administración no te puede negar, el cumplir con la formalidad de presentar tu declaración. Ya después vendrá tiempo de la fiscalización, pero tienes que tener en cuenta que los formularios de RTICA, los municipios lo deben de adoptar con un instructivo. También me pasó con el impuesto del degüello. Había un municipio que nos iba a sancionar que porque no habíamos hecho la declaración del impuesto del degüello en una planta de sacrificio, y yo lo que les pedí en el requerimiento era que me dieran el acto administrativo por el cual habían adoptado el formulario para poder presentar el impuesto de degüello. Nosotros lo que hacíamos era multiplicar la tarifa por la cantidad de reses y ahí consignábamos. Pero nos iban a sancionar por el tema de la formalidad y pude demostrar que no tenían instructivo dentro de un formulario para poder cumplir con esa obligación formal. Entonces, deben de tener en cuenta también eso a la hora de presentar, sobre todo el RTICA, porque el ICA, pues ya sabemos que es un formulario único nacional. En el tema de los formularios de ICA, hay funcionarios que no te reciben por el tema del ICA porque ellos creen que tienen errores. Entonces, lo mismo que les digo, la administración municipal no me puede privar de la obligación formal del impuesto de industria y comercio. Hay funcionarios que dicen, mire, aquí hay un error, y que a ellos les parece que hay un error y no te reciben. No me puedes limitar a la obligación formal del impuesto de industria y comercio. Eso también hay que tenerlo en cuenta, y esas formalidades muchos municipios no lo tienen en cuenta. Entonces no te vas a dejar sancionar
por el tema de la presentación formal. También en el tema del calendario tributario, eso tiene que estar adoptado, o dentro del estatuto tributario tiene que estar adoptado el tema del calendario tributario. Muchas veces a uno lo van a sancionar y va usted a mirar y no, el calendario tributario no está adoptado por acto administrativo. Las fechas del RTICA no están dentro del estatuto porque el estatuto es muy viejo y pues tiene más de 10, 15 años. Entonces ya es como por tradición que es hasta cierta fecha, pero no está dentro de ningún acto administrativo, dentro de ningún estatuto tributario. Entonces eso también tiene que pedirlo a la Secretaría de Hacienda que te den el calendario tributario adoptado por acto administrativo o verificar que esté dentro del estatuto tributario municipal. Siguiente, Juan. Omisiones. Este tema también es muy recurrente en el tema si bien es cierto, a veces no genera sanción porque no modifica el impuesto, tienes que verificar que dentro del formulario único hay un renglón que dice total ingresos ordinarios o extraordinarios del periodo en todo el país. Hay que verificar y cruzar esos ingresos con la declaración de renta. Como les dije, los municipios están pidiendo información a la DIAN sobre sus ingresos y lo que nos envían es un archivo en Excel con el tercero y el total de los ingresos. Nosotros estamos cruzando esa información. Deben de generar todos sus ingresos en el primer renglón y ya ahí sí empezar a depurar la base gravable. Quiénes no están dentro del municipio, quiénes o qué clase de ingresos son exportaciones, venta de activos fijos, ingresos no gravados, ingresos exentos por medio de acuerdos municipales. Pero el total de los ingresos que está dentro de la declaración de renta tiene que coincidir con el primer renglón. Y eso es una omisión que hacen. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cuánto fue el RTICA? Tanto. ¿Cuál es la base? 1,000. Entonces, ¿esos son los ingresos del municipio? No. Todo, si usted va a presentar 3 o 4 declaraciones de ICA, todas tienen que tener el total de los ingresos. Y en cada declaración o en cada municipio, pues tienes que empezar a depurar la base hasta llegar a la base en el cual tienes que tributar dentro del municipio. Por ejemplo, en el tema de los ingresos del PAE, recuerde que el PAE se hace un contrato con la gobernación y la gobernación te hace RTICA de acuerdo a cada municipio. Entonces tienes que verificar cuál es el tema del RTICA en cada municipio, porque en cada municipio tienes que tributar. He visto que los contratos que adjudican lo adjudican por zonas. Entonces, por ejemplo, la zona 1 tiene 8 municipios. En la gobernación te hacen RTICA o te hacen los 8 RTICAs de los 8 municipios donde tú tienes que cumplir con las 8 obligaciones formales y ya depurar la base del ingreso si te toca cumplir con algo sustancial o no. Pero tienes que tener en cuenta también ese tipo de contratos. También tienes que tener en cuenta si tú estás en el régimen simple, porque en los del régimen simple recordemos que pues no tienen que cumplir ni con la obligación formal ni con la obligación sustancial en algunos municipios. Entonces también tienes que preguntarle a la persona si está en el régimen simple o no. Y esa es una de las bondades del régimen simple. Si yo tengo ingresos en 2, 3, 4, 5 municipios, pues lo que hago es, ya lo están haciendo algunas personas, es pasarse al régimen simple para no tener que cumplir con esas obligaciones dentro de los municipios. Entonces, pues esa sería una buena opción y esa es una bondad del régimen simple. Otro tema de las omisiones es con los consorcios y las uniones temporales. Los consorcios y las uniones temporales son agentes de retención de ICA y en el tema de la formalidad tendrá que ser el consorcio que haga la obligación formal y sustancial del RTICA, pero así como yo le transfiero las utilidades y la retención en renta, también le tengo que transferir la responsabilidad y la retención a los consorciados del tema del ICA. Claro que tienes que mirar en algunos municipios porque
en el tema de RTICA es el consorciado el que tiene la obligación y el ICA lo tiene el consorcio. Entonces tienes que mirar en cada municipio cuáles son las responsabilidades, tanto formales como sustanciales, del consorciado o del consorcio, porque en algunas ocasiones el consorciado cumple con unas y el consorcio cumple con otras. Entonces tienes que mirar también y verificar en el tema de los consorcios y las uniones temporales, porque se maneja el tema diferencial y es un tema aparte y complejo también en cada municipio. En el tema de las certificaciones del RTICA, si bien es cierto, pues algunas personas no se toman lo que no esté certificado. Hemos optado porque en algunos municipios o en algunos agentes de retención que no informan o que no envían el certificado de RTICA, pues escribimos a la Secretaría de Hacienda para saber qué solución nos dan frente a ese agente de retención, o simplemente recordemos que la contabilidad es base de prueba para el tema de las retenciones. Entonces hay que tener también cuidado con el tema de las certificaciones y uno como contador a veces ayudarle al cliente a preguntarle dónde obtuvo más ingresos en otros municipios para saber qué formalidades tenemos o qué formalidades tienen ellos que cumplir. Juan, yo ahí tengo una pregunta. Señora. Eso que estás mencionando en ese momento me llama mucho la atención y quiero hacer énfasis cuando tú dices que la contabilidad es base de prueba para el tema de las retenciones. Es decir, que si en algún momento la persona no recibiera todas las certificaciones, todo lo que haya pagado y esté registrado en su contabilidad sería esa base de prueba que Juan está mencionando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en fiscalización nosotros tuvimos un caso donde yo le pedí pues los certificados de la retención que se descontó y él en su oficio respondiéndonos nos dijo que el agente de retención no le había entregado el certificado y nos mandó las pruebas de las cuales sí se había descontado ese RTICA. Entonces él mandó el tema de la contabilidad y los soportes de los cuales entre la factura y el pago estaba desglosado esa retención de ICA y por lo tanto él se lo había descontado, entonces pues nosotros se lo aceptamos. Eso dice en procedimiento, también tienes que mirar en el procedimiento de acuerdo al estatuto tributario municipal, ¿no? Si te deja o no la base de prueba de la contabilidad, aunque el Consejo estaba dicho que la contabilidad es base de prueba. Muchas gracias. En los documentos soportes se debe mostrar con factura de venta, soportes contables. El código, lo que les decía, el Código del Comercio establece que la contabilidad es base de prueba. Otros medios probatorios, el origen extraterritorial de los ingresos. Es que a veces para la administración municipal es muy difícil, sobre todo esas personas que están en el régimen no responsable de IVA, no facturan, no llevan contabilidad o llevan una contabilidad simplificada. Realmente es bastante complejo para la administración municipal fiscalizar esos contribuyentes, pero pues se le pide alguna prueba donde realmente pues los ingresos no son del municipio. Hemos recibido certificaciones de personas que dicen sí, yo le compré en otro municipio y pues parte uno de la buena fe como administración municipal de que realmente pues si tú no tienes una base como administración municipal para poder cruzar esa información, pues se basa sobre el principio de la buena fe. Sobre todo esas certificaciones, nosotros recibimos las certificaciones. Lo importante es que tenga usted el medio de prueba del origen extraterritorial del impuesto de industria y comercio, porque no es justo que usted o su cliente o el contribuyente presente una declaración con todos los ingresos de un municipio, sabiendo que el otro municipio pues te va a requerir
por el tema del RTICA o porque te cruzaron información y se pudo demostrar que tuvo ingresos en ese municipio. Una cosa es que yo llegue en fiscalización por temas de exógena de otros contribuyentes y pueda demostrar realmente que sí hay una base y que existen ingresos dentro del municipio. Otra cosa es que yo pueda hacer una presunción sobre tus ingresos y eso pues lo maneja cada administración municipal, pero pues sí se tiene que tener en cuenta. No basta con que entonces yo diga, no, es que yo no tengo establecimiento, no facturo, no llevo contabilidad, pero presté un servicio, muy seguramente en la exógena de esa empresa que le prestaste el servicio, pues te van a reportar en la administración municipal. Entonces, eso ya ahorita con los cruces de información, los municipios han sido muy juiciosos con ese tema y pues te tocaría tributar. Igual, si tributas en un municipio y no tributaste en otro y ese otro municipio te hizo el requerimiento, pues si tú cumples con la obligación formal y sustancial en el otro municipio, tendrás que hacer un oficio en el municipio inicial para que te devuelva o te compense, o bueno, ya lo que diga el Estatuto Tributario Municipal, que hagas con ese exceso de impuesto que hiciste en el municipio inicial, porque ya cumpliste con la obligación sustancial y formal en otro municipio. No sé si me hice entender ahí en esa parte. Sí, yo creo que para todos quedó claro que los ingresos corresponden a cada municipio en específico y que yo no puedo pensar que porque pagué ya el ICA sobre ciertos ingresos en un municipio donde no correspondían, pues está bien porque dejé de pagar en el otro. Entonces, no, eso no puede Exacto. ser. Y el otro me va a reclamar así yo ya he pagado donde no era, o sea, pagué donde no era y pues eso no me hace no responsable de pagar donde se debe hacer. Es eso. Sí, porque la Muy claro. respuesta la respuesta de muchos contribuyentes es que lo que me contestan es que no, es que yo ya pagué todos los ingresos en el tal municipio. Le dije, sí, pero tendrás que pedir la devolución de ese dinero porque aquí tienes que cumplir con la obligación formal y sustancial. Entonces sí hay que tener en cuenta esos temas. Es un tema territorial del impuesto. Si no se puede justificar por estos medios, el municipio te afora los ingresos y deberás pagar el impuesto. O sea, si yo tengo las bases y el municipio es juicioso realizando ese tema de fiscalización y llegan a demostrar, la administración municipal llega a demostrar que tenías que cumplir con la obligación formal o sustancial, te van a requerir, te van a sancionar y pues va a llegar el tema de la etapa del cobro coactivo. Ya también los municipios están muy juiciosos con el tema de la información exógena, tanto mensual como anual. Estamos reportando información exógena municipal mensual del RTICA. Hay unos formatos en Excel que están adoptados en el municipio y que cada vez que presentes un formulario de RTICA tienes que presentar la exógena de ese RTICA. En algunos municipios, en otros no. Pero como ya están enviando o los contribuyentes estamos enviando o las administraciones municipales estamos recibiendo esa información, lo que hacemos es un consolidado a final de año y empezamos a hacer cruces de información con fiscalización. Entonces hay que recordar que ya están los contribuyentes están presentando información exógena municipal, mensual de RTICA y anual de ICA. Ahí te pueden cruzar. Entonces eso es base para que cada contribuyente tenga en cuenta y no cumplir pues con la obligación tanto formal como sustancial, porque en algún momento te van a requerir. La otra es, y lo he visto harto, es el tema de la pérdida de los descuentos. Muchas veces, por ejemplo, ahorita que ya empezamos época de descuentos, entonces muchas veces, pues el municipio es tan pequeño que te reciben el formulario del ICA por mail y resulta que lo envían en el último día y
pagan el último día del vencimiento. Por ejemplo, yo me voy a coger al descuento del 15%, que es hasta el 28 de febrero. Presenté el formulario el 28 de febrero, lo envié por mail, porque algunos municipios dejan, y lo enviaste por mail y presentaste la obligación formal. Pero en algunos estatutos tributarios dice que la obligación se cumple con la totalidad del pago. Entonces, si tú enviaste el formulario el 28 de febrero, pero pagaste el 1 de marzo, pierdes el descuento. No te van a sancionar, pero pierdes el descuento y tendrás que pagar el impuesto completo. Entonces, si yo me voy a coger al descuento del 15 hasta el 28 de febrero, yo liquido y presento el formulario, cumplo con la obligación formal, pero el mismo día tengo que cumplir con la obligación sustancial, porque los descuentos en algunos municipios, yo creo que en la mayoría, están ligados al pago total, porque pues esa es la esencia del descuento, ¿no? Que yo pague el descuento pues para ahorrarme un porcentaje. Entonces he visto muchas veces que hay que levantar un requerimiento porque perdió el tema del descuento por el tema sustancial. Entonces presentaron el formulario el último día y al otro día hicieron el pago o lo pagaron por en línea y resulta que el pago quedó aplicado al otro día por los ciclos CH, por el banco, por lo que sea, y la aplicación quedó el 1 de marzo, pierdes el descuento. Y ahí fiscalización te va a enviar un requerimiento y no te puedes escudar porque cumpliste con la obligación formal, sino que los descuentos están pegados a la obligación también sustancial. Entonces, ojo con la pérdida de los descuentos. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los municipios va ligado es al pago. Y también en el tema de ya el vencimiento. Pues algunos sí vencen el 30 de junio y pues cumples con la obligación formal, no tienes descuentos, no tienes sanción, pero te corren los intereses porque no has hecho el pago. Entonces también hay que tener en cuenta, sobre todo en municipios donde son muy, pues de municipio a municipio son muy lejanos, entonces tú cumples con la obligación formal vía internet, pero no cumples con la obligación sustancial, entonces eso hay que verificarlo también. Dentro de fiscalización también hemos observado el tema de liquidar más la sanción. Recuerden que liquidar más la sanción tiene otra sanción y es más onerosa, porque el Consejo de Estado lo que ha dicho es que si tú liquidas más la sanción, lo haces con dolo. ¿Por qué? Porque muchas veces presentan la obligación formal, tienen que liquidar la sanción y a veces no la liquidan y le ponen cero, se equivocan de renglón, pusieron la sanción donde no era, no liquidaron la sanción, liquidaron la sanción mal, porque no era por extemporaneidad, y por no declarar. Bueno, por las razones que sean, calculas mal la sanción, entonces toca volver a calcular la sanción y recordemos que el cálculo de la mal sanción da otra sanción que es más onerosa. En algunos municipios está el 160%, en otros he visto que está el 140%, entonces vas a pagar más sanción. Entonces, a la hora de liquidar una sanción, no, la idea no es que usted corra porque pues igual ya está el acto sancionatorio, entonces dedícale tiempo a calcular bien la sanción. Recuerden que por un día se pueden pasar mes o fracción de mes y entonces ya es otro valor. Entonces el llamado es a que calculemos con calma el tema de la sanción, verifiquemos el estatuto tributario municipal, cómo dice la sanción y no vayamos a cometer esos errores, porque si bien es cierto, en internet hay plantillas para calcular las sanciones de extemporaneidad y ese tipo de cosas, en los municipios hay reglamentación diferente. Entonces no nos confiemos en esos liquidadores, porque esos liquidadores que hay por internet no es que estén mal, sino que están diseñados es para renta, no para industria y comercio, porque cada municipio pues tiene su reglamentación dentro del estatuto tributario municipal. Básicamente esas son como las omisiones que hemos visto en el tema de fiscalización. Bueno, eso del documento de soporte ya lo habíamos hablado. Se debe mostrar con la factura, con soportes, cualquier medio, porque muchas veces
la mayoría de veces, las administraciones municipales requieren a los contribuyentes por el renglón donde dice ingresos por fuera del municipio. Entonces, tienes que tener una prueba de que realmente los ingresos fueron por fuera del municipio. No sé, que tengas un establecimiento de comercio, la factura, si llevas contabilidad, una certificación de la persona que te compró, cualquier base de prueba, cualquier documento, la administración municipal parte de la buena fe y pues tienes que llevar un medio de prueba. Y el tema de la exógena que ya les había comentado. El tema de la pérdida de los descuentos y la liquidación de la sanción. Eso ya se los acaba de explicar, Juan. No sé. Bueno, El formulario son 5 o 6 renglones, pero el llamado que yo les hago es que, si bien es cierto, el formulario se ve fácil, también es muy fácil de cometer errores. bueno, muchas gracias, Juan Carlos, de nuestro equipo de asesores de nuestra firma Global Gap. Muchas gracias por estar acá con nosotros y con Elisa. Tengan todos presente que Elisa les va a enviar un formulario para calificar nuestra capacitación y en ese formulario también pueden realizar dudas, anotar sus dudas, hacernos sus consultas que con gusto vamos a estar solucionando en próximas publicaciones de Global Gap. Pueden buscarnos en Instagram, en LinkedIn y ahí podrán consultar esta información. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Juan. Les recuerdo que nuestra firma presta servicios de auditoría y revisoría fiscal. Llevamos 14 años acompañando a las empresas colombianas con estos servicios, especialmente en el área tributaria, en las que se presentan muchas dudas y por eso tenemos expertos como Juan Carlos. En la siguiente diapositiva podrán encontrar nuestra información de contacto. Pasemos, por favor, Juan. Entonces, para cualquier duda, algo que necesiten frente a nuestros servicios y pues ha sido muy grato estar en esta tarde de hoy con ustedes. Agradecemos a Juan Carlos por toda esa experiencia desde un rol diferente, el rol de fiscalización y pues estamos muy conectados con Elisa y con Global Gap para lo que ustedes necesitan. Muchas gracias por acompañarnos. Buena tarde. Hasta luego a todos. Muchas gracias.